panel. Tenemos ya 44 asistentes y y se siguen sumando. Y vamos a dar inicio en honor al tiempo. Lo que primero vamos a hacer es, les voy a contar brevemente qué es lo que va a suceder el día de hoy acá, una breve introducción también general, presentar a nuestras ponentes y pues ir manos a la obra nuevamente. Muchísimas gracias, colegas, por estar aquí. Mi nombre es María Gloria Barreiro y voy a estar a cargo de conducir el panel sincrónico del día de hoy. Espero que algunos o muchos de ustedes hayan podido tener la oportunidad de estar en la sesión inaugural. Para quienes no estuvieron en esa sesión inaugural, comentarles, espero también que hayan podido ya algunos de ustedes entrar a la plataforma. El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, en alianza con OIT, están organizando el curso Trabajo Infantil y Diálogo Social, que tiene como propósito mejorar las capacidades de actores claves para que realicen eficazmente las actividades de coordinación, evaluación y seguimiento de las acciones a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, esta es una oportunidad, yo diría que única, de formación, de fortalecimiento de capacidades, que tiene su propia plataforma y que va a estar acompañada de estas sesiones y paneles presenciales. Por una única vez, la lógica va a ser empezar con el panel de discusión en el que nos encontramos ahora, pero para los siguientes módulos, el 2, el 3, el 4, etcétera, el panel de discusión va a cerrar el módulo que ustedes esperamos ya puedan ingresar, familiarizarse y ver, ¿no? Entonces, el enfoque de los paneles sincrónicos es que cumplan un propósito, que es profundizar, completar la información de cada módulo, problematizar también en los aspectos abordados, proporcionar nuevas perspectivas o perspectivas adicionales e innovadoras, de tal manera de tener mayor riqueza en el análisis y en elementos adicionales de debate en los temas abordados. Es decir, no va a ser la repetición de lo que ustedes encuentren como materiales del módulo, sino proporcionar una perspectiva adicional. Me acompañan para el panel número 1 la doctora Cecilia Tello. Muchas gracias, Ceci, por estar acá. Cecilia es asesora en la Dirección de Derechos Fundamentales, Salud y Seguridad en el Ministerio de Trabajo de Perú. Y me acompaña también Lourdes Sirinash. Ella está basada en Costa Rica, así que nos acompaña desde Costa Rica. Se encarga de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional de OIT para Centroamérica, México, Haití y Cuba. Muchísimas gracias, Lourdes y Cecilia, por haber aceptado esta invitación. El módulo 1 tiene como propósito introducir a todos los participantes en la problemática del trabajo infantil. Entonces, tiene un recorrido que empieza por la parte conceptual del trabajo infantil. También miramos los aspectos de normativa y legislación internacional y los aspectos relacionados con la normativa y la legislación en Perú. Vamos a estar juntos durante la próxima hora y el panel está organizado de la siguiente manera. Vamos a problematizar el concepto de trabajo infantil. Para eso nos va a ayudar Cecilia Tello. Pasamos luego a los aspectos internacionales, globales, respecto de la normativa, pero también del debate. Y finalmente aterrizamos en Perú.
en lo que es los aspectos normativos del trabajo infantil en nuestro país, en Perú, y vamos a tener también unos minutos finales para que ustedes a través del chat que está abajo en su pantalla puedan escribir sus preguntas. Me acompaña aquí también nuestro colega Erickson Campos del Ministerio de Trabajo, quien está ayudando en toda la organización del curso, y también mi colega Claudia Torres, que es tutora de este curso. Ellos van a estar organizando las preguntas para que podamos pasárselas a nuestras panelistas. Les voy a pedir 2 favores antes de iniciar. El primero, todas sus preocupaciones respecto de la plataforma, no puedo entrar, no me llega la clave, no sé el correo, ¿cómo es? ¿No entendí algo? Póngales un ratito a un lado, porque vamos a tener un correo electrónico donde les vamos a ayudar en todos los aspectos logísticos y de la plataforma del curso. Nos acompaña aquí también Pilar Cariño, que es la especialista, quien ha montado toda la parte informática. Qué gusto verte, Pilar. Entonces, no se preocupen de eso ahorita. Liberen su mente de esas preocupaciones y centrémonos en nuestro panel número 1. Y el segundo favor es que podamos tener los micrófonos apagados y que las consultas que tengan a los panelistas la vayan poniendo en el chat para de esa manera al final de la jornada lo podamos resolver. Y tercer favor, tenemos un Google Drive para que registren su asistencia. Con eso, bienvenidos, bienvenidas. Ceci, somos todo oídos. Bueno, me van a permitir presentar o compartir con ustedes una pequeña presentación que va a ser más o menos una guía en función de los minutos que tenemos para conversar. Yo realmente me siento profundamente agradecida con la oportunidad de volver a conversar con todos nuestros colegas que nos acompañan. Sé que muchos de ustedes ya tienen los fundamentos y las ideas bastante claras con relación a lo que es el trabajo infantil. En ese sentido, para mí, no quisiera entrar a conversar con ustedes en cuanto a lo que pueda significar la clásica definición que nosotros ya conocemos como país, sino más bien a poder llevarlos al interés de poder revisar aquellos documentos que se han preparado con mucho entusiasmo, con mucho cariño, para que podamos encontrar en cada uno de ustedes una fuerza que esté debidamente sensibilizada y adecuadamente informada con relación a lo que significa el trabajo infantil y nuestro compromiso de hacer frente a este flagelo que afecta directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, y esta afectación finalmente desde una visión social, desde una visión de función de responsabilidad ciudadana, nos lleva a nosotros en la ética de poder saber que un niño que se encuentra en situación de trabajo infantil no ejerce derechos. ¿Por qué? Porque las dificultades para poder disfrutar y aprender en el marco del ejercicio del derecho a la educación, en el marco del debido desarrollo físico y mental, que es el ejercicio del derecho a la salud y el disfrute del tiempo libre, y la necesidad de sentir protección y no verse afectado en situaciones, por ejemplo, como son el trabajo infantil o el trabajo peligroso, que ya linda con algunas actividades incluso delictivas, es la que nos tiene que llevar a reflexionar y ahondar en cuanto a lo que significa el concepto de trabajo infantil. Y de esa manera yo creo que es muy valioso y muy rico los documentos que tenemos allí, porque nos trasladan hacia los antecedentes y las razones por las cuales hablamos de trabajo infantil, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y esto se da desde un punto de inflexión que incluso es un punto de referencia para
la historia universal en nuestra realidad. ¿Y qué significa esto? Que es la revolución industrial la que finalmente nos lleva a poner la cara y a poner el interés en los niños, niñas y adolescentes, quienes, ante las grandes ausencias de presencia del Estado en distintas ciudades del mundo, especialmente en Inglaterra, donde se inicia la revolución industrial, ¿qué teníamos? Que esa prole, que eran los hijos de los campesinos, que ya en los grandes espacios rurales no existía ya trabajo, porque todo estaba vinculado a poder impulsar las grandes industrias y el desarrollo de la industrialización en el mundo. Entonces lo que hacía es que las familias se trasladaran del campo hacia la ciudad. Y en ese lugar, la prole que estaba destinada a trabajar el campo tenía un rol nuevamente bajo este contexto, que era trabajar en los centros industriales y sometidos a distintos tipos de explotación. Porque algo que sí es constante dentro de lo que significa el trabajo infantil para los niños, niñas y adolescentes, es que es un trabajo poco remunerado, que está sujeto a grandes explotaciones en la mayoría o en la totalidad de sus casos, y que no constituye, no justifica la razón del trabajo que puede realizar un niño con la compensación que éste recibe para poder enfrentar o afrontar una situación que afecta económicamente a una familia. Y parte de este proceso histórico, donde podemos encontrar, por ejemplo, en las historias de Charles Dickens, donde está Oliver Twist, o historias tristes, podemos encontrar parte de este proceso donde se comienza a visibilizar el trabajo infantil, no solamente ya en sus peores formas, sino también vemos a los niños, niñas y adolescentes que antes de este antecedente de revolución industrial tenían una responsabilidad de trabajo en los campos, lo que ahora nosotros podríamos decir el trabajo familiar agrícola. Y en ese contexto es importante mirar también el rol que jugó la Organización Internacional del Trabajo para poder identificar estas prácticas abusivas y para poder proponer un acuerdo mundial que se encuentra dentro de sus documentos constitutivos para hacer frente al trabajo infantil y evitar que los niños, niñas y adolescentes desvíen aquello que es necesario como una real fuerza de trabajo para la adultez en los momentos en los que necesitan ser formados. Y es así como a lo largo de la historia de constitución de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos la firme convicción a través de este organismo y ya luego distintos países a nivel del mundo se han ido constituyendo como parte de asumir esta responsabilidad, y uno de estos países es el Perú, perdonen, y es ahí donde nosotros tenemos también que identificar lo siguiente. Para el país, el trabajo infantil se identifica para las personas que son menores de 14 años. Hay algunas excepciones, eso es cierto, por ejemplo, el trabajo ligero, que es un área todavía poco explorada y definida, es un gris a nivel normativo y de aplicación. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar a través de trabajo infantil ligero? Podemos identificar, por ejemplo, aquellos trabajos que puedan constituir cargas pequeñas de responsabilidad, como puede ser el apoyo dentro de una oficina para sacar fotocopias, o el acompañamiento para cobrar dentro de una pequeña tienda, y que esto no implique los horarios que excedan dentro del tiempo de trabajo establecido a nivel normativo. Entonces, uno de los puntos necesarios para nuestro país que identifique el trabajo infantil es que las personas menores de 14 años no pueden realizar ninguna actividad. Sin embargo, la excepción está en los trabajos ligeros que se puede realizar a partir de los 12 años y también para quienes son niños artistas, quienes tienen una cualidad
Y en función al desarrollo de esta cualidad que se hace desde los primeros años de vida, se justifica la razón de que este niño trabaje en función a esta habilidad o esta cualidad que tiene. Algo también que es importante saber es que a partir de los 14 hasta los 17 años de edad, que es donde se establecen las medidas para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes, lo que nosotros debemos saber es que si bien hay un marco autoritativo para poder realizar trabajos específicos que no sean adversos al desarrollo físico, emocional y a la asistencia de clases o a ejercer el derecho a la educación. Entonces, una de las cosas importantes acá es que si bien existe un marco que regula esto, no significa que el Estado peruano promueve el trabajo adolescente. El trabajo adolescente es una última razón en el contexto de las posibilidades que tiene una familia y que tiene el adolescente para poder salir adelante. Y como país, nosotros debemos también, sobre esa mirada, erradicar, por ejemplo, aquellos conceptos que de alguna manera tienden a convertir en positivista el trabajo infantil, tienden a justificar de alguna manera el trabajo infantil, tienden a señalar que en algunos casos es importante el trabajo infantil para los niños, niñas y adolescentes. O señalan, por ejemplo, experiencias personales respecto del trabajo infantil que lo han realizado ellos cuando eran niños y por eso resulta necesario que los demás niños o los niños a veces mirados desde un enfoque clasista, los niños pobres, puedan realizar trabajos para apoyar a sus familias. En realidad, dependiendo de los contextos, en la mayoría de sus casos, esta situación que mira de forma positiva, o como también se ha llamado a nivel de política pública, la tolerancia social respecto del trabajo infantil, tiene que ser también cuestionada desde los espacios en los que nos encontramos. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque a nivel de la velocidad, como se ha desarrollado la información, la conectividad, la versatilidad para poder disponer de tanta información, es necesario que para el desarrollo integral de nuestros niños, estos niños en el espacio tan corto que tienen de crecimiento y de desarrollo, puedan dedicarse exclusivamente a poder disfrutar del juego, que se aprende a través del juego, y poder descubrir el conocimiento para luego ponerlo al servicio de su país, al servicio de las distintas requerimientos sociales que se dan a nivel de nuestros procesos históricos. Y es allí donde es tan importante que nosotros tengamos en cuenta, y voy a pasar a la siguiente lámina ya, que existe dentro del marco de la situación de trabajo infantil la necesidad de diferenciar lo que significa la actividad económica de los adolescentes que realizan trabajo infantil versus, los que realizan una actividad laboral versus aquellos que realizan trabajo infantil. Entonces, es por eso que cuando nosotros identificamos en algunos textos tasa de ocupación, se trata aquí de la participación general de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan cualquier actividad por menos o al menos una hora a la semana. Y esto es un concepto para nuestro país que se establece y que lo mide de esa manera el INEI para establecer la tasa, que es la siguiente, la tasa de trabajo infantil. Y cuando hablamos de tasa de trabajo infantil, entonces, ¿qué significa? Que es el subgrupo de aquello que se encuentra por debajo de los 14 años y de aquellos que tienen una actividad laboral más allá de las horas establecidas de acuerdo a la edad que estos tienen. Por ejemplo, entre 14 y 15 y de 15 a 17, que existe tiempos máximos para realizar jornadas diarias o semanales y que seguramente ustedes las conocen,
Por ejemplo, las 24 horas a la semana si se tiene 14 años de edad, y si se tiene entre 15 y 17 años, que estas no deben ser más de 6 horas de jornada diaria o 36 horas a la semana. Para poder finalmente ya ir cerrando, porque creo que ya estoy casi en el tiempo. Magola me hace Sí, tienes recordar. un minuto, Ceci, tienes un minuto. Entonces, finalmente señalar también que en el marco de las actividades económicas, como ya lo hemos dicho previamente, no todo se encuentra enmarcado dentro del trabajo infantil. Existen actividades que están permitidas y que están ligadas a situaciones que no afectan el desarrollo emocional, el desarrollo físico, la presencia activa dentro de la escuela, y que esto finalmente resulta ser una actividad económica permitida para los adolescentes. Lo que no se encuentra dentro de esta circunstancia son las actividades que se realizan por debajo de la edad mínima, los trabajos peligrosos que en muchos de los casos se encuentran dentro de la esfera de la ilegalidad y que incluso también constituyen peores formas de trabajo infantil. Y ya para cerrar, y que seguramente es información que ustedes tienen, debemos saber que para el año 2021, el 25,3% de niñas y adolescentes se encuentran ocupados en una actividad económica. Esto no significa que este total se encuentra en trabajo infantil, sino que de ese total existe un subgrupo, que es el 12,1%, que es la tasa de trabajo infantil, y que de este 12,1% identificamos el 10% se encuentra realizando trabajo peligroso intensivo en horas, que es lo que puede medir el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y en este caso, ya solamente mirando desde las barras que hacen una proyección histórica entre el año 2012 y 2021, identificar que el país de manera consistente presentó continuamente una reducción sostenida a nivel de trabajo infantil, la cual, a raíz de la emergencia sanitaria y la pandemia mundial que hemos vivido y que estamos aún viviendo, tuvo un punto de incremento de más de 1,6 puntos porcentuales, y que esto está aunado a la grave crisis sanitaria, económica, social que hemos vivido, y que la pandemia finalmente nos ha llamado a la reflexión para tomar acción respecto de la necesidad de construir políticas públicas que estén orientadas a las personas y a la restitución de sus derechos. Con eso yo cierro y te agradezco mucho la oportunidad, Magola. Gracias, Y a todos Ceci. los colegas. Le damos el paso a nuestra colega Lourdes. Lourdes, tú que estás en el contexto internacional, tienes la oportunidad de intercambiar con varios países de nuestra región, trabajas en la OIT, tienes mucha más posibilidad de comentarnos el aspecto internacional de esta problemática del trabajo infantil que nos aboca y que nos convoca en este curso. Y quisiéramos que desde tu experiencia nos comentes los aspectos relacionados al contexto internacional, a la normativa, a los acuerdos y en fin, ¿qué se está discutiendo? ¿Cuáles son los temas que deberíamos poner atención? No, perfecto. Muchas gracias, Magola, y felicitar a todas las personas que están en este curso. Realmente el tema del trabajo infantil es prioritario. El trabajo infantil y sus peores formas son una violación a los derechos humanos de las personas menores de edad, y por ende es prioritario que todos los países tomen acciones para prevenir y eliminarlo. Sin duda alguna partimos de que las personas menores de edad tienen el derecho a crecer con oportunidades, con educación, con recreación, con salud, ¿no? Oportunidades que les va a permitir formarse para poder insertarse ya de personas mayores en empleos dignos, decentes, que les permitan tener una vida plena, ¿no? Ese es como el punto de partida.
Sin duda alguna, como todas conocen, el trabajo infantil es multicausal. Es multicausal y además es estructural en muchos de los países de América Latina y el Caribe. Tenemos, por supuesto, que considerar la pobreza, la desigualdad de género, el déficit de trabajo decente que afecta a las personas adultas o también a las personas adolescentes en edad permitida para trabajar, el acceso y la calidad de la educación, la migración, el cambio climático, la tolerancia frente al trabajo infantil en muchas de las sociedades de nuestra región. Todo esto son desde luego causas que abonan a que el trabajo infantil continúa y de hecho está todavía más afianzado. Yo trabajo para la OIT, justamente para la Secretaría Técnica de una red que más adelante les voy a comentar, que es de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Perú es, por supuesto, partícipe y líder desde siempre en la iniciativa regional. Para responderte, Magola, quería comentar rápidamente y también, igual que la doctora Telo, no con la intención de ahondar, porque a ustedes les ha brindado un material de apoyo muy completo para que lo puedan revisar, pero básicamente compartibles. Existen tres normas internacionales principales sobre esta temática. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también tenemos, perdón, la Convención de los Derechos del Niño. En esta Convención de los Derechos del Niño y la Niña, quería referirme para que tomen en cuenta el artículo 32, que reconoce que todo niña, niño o persona adolescente debe estar protegida contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Entonces, bueno, tenemos este primer instrumento que desde luego está en armonía también con los convenios de la OIT, que ya les voy a comentar, y que recomienda a todos los países establecer una edad mínima para admisión al empleo. Entonces, bueno, tenemos el convenio de los derechos del niño o la niña como el primer instrumento. El siguiente ya son las herramientas propias, los convenios propios de la OIT, que tenemos dos, el 138 y el 182. El 138, haciendo un resumen muy breve, es sobre la edad mínima de admisión al empleo, y este convenio lo que le viene a pedir a los estados es que establezcan una edad mínima para admisión al empleo. Sugiere que sean los 15 años, pero permite, como es el caso del Perú, que los países, según su nivel de desarrollo, etcétera, puedan definir una edad inferior, pero trabajar siempre a llegar a los 15 años, incluso más, ¿no? También pide que, bueno, se establece en esto el convenio que las personas entre los 15 y 17 años tienen el derecho al trabajo protegido, ¿no? Y que los países deben establecer las reglas para protegerlo. Y también menciona que existe el trabajo peligroso o aquel que por la naturaleza, por las condiciones que se lleva a cabo, puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de las personas menores de edad. Este convenio 138 tiene una recomendación, la recomendación 146, que nada más quería rescatarles. Lo que me parece interesante en este marco es que esta recomendación le pide a los estados que establezcan medidas de políticas públicas para aliviar la pobreza, mejorar el empleo de las personas adultas, esto para que las madres, los padres tengan un empleo digno para que sus hijos e hijas no tengan que verse en la necesidad de trabajar. También le pide a los estados que establezcan políticas públicas para darle a las personas acceso a la seguridad social, a la educación obligatoria y gratuita y a la protección a la niñez, incluyendo, importante, el sistema de registro para las personas menores de edad. Entonces, bueno, ya les comenté sobre la Convención de los Derechos de los Niños, sobre el convenio 138 y ahora en breve sobre el convenio 182. Que tiene que ver con las peores formas de trabajo infantil, que son estos tipos de actividades que vienen a ser completamente inaceptables y son consideradas delito en muchísimos de los países. Como ustedes los van a ver, tiene que ver y son prohibidas desde luego para todas las personas menores de 18 años. Tienen que ver con la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la venta de niñas y niños, el trabajo forzoso, la trata de personas menores de edad, reclutar a personas menores de edad para trabajar en conflictos armados, para vender drogas, etc. Incluye también el trabajo peligroso que les comenté anteriormente. Entonces, en breve, esos son tres de los principales herramientas. Y ahora, Magola, sí, te veo con la cámara, tengo tiempo, ¿verdad? Para continuar. Sí, ok, perfecto, es que te vi y me puse nerviosa. Comentarles y voy a ver si puedo compartir pantalla para nada más mostrarles brevemente
y en respuesta a lo que me comentaba Magola sobre por qué hacemos a nivel internacional, incluso a nivel de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Vamos a ver si la hago más grande. Existe esta iniciativa regional, América Latina y el Caribe, libre de trabajo infantil, y tiene justamente un programa regional del año 22-25 al 2030. Como pueden ver, el trabajo infantil ha disminuido en América Latina y el Caribe, aunque ahora, a raíz de la pandemia, y necesitamos mayores estudios para llegar a comprender esto, es muy posible que para muchos de los países de nuestra región el trabajo infantil ha aumentado. Aquí me quiero detener en esta página para comentarles que desde el año, pongamos desde el año 2008 hasta el 2020, donde tenemos estadísticas, se había reducido como un 41.4% una reducción, perdón, del 41.4% del trabajo infantil, una reducción anual promedio de 3.45%. Más o menos se disminuían en medio millón de niños, 500,000 niños y niñas por año que se disminuye del trabajo infantil en la región. Ahora, véanlo el tema, si seguimos con este ritmo, en lugar de llegar a la meta, que es la meta 8.7, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, en particular la meta 8.7.1, que tiene que ver con eliminar el trabajo infantil en el año 2025, o sea, si seguimos con este ritmo, no vamos a llegar al año 2025, vamos a ocupar 30 años más para eliminar el trabajo infantil en nuestra región. Es decir, necesitamos que todos los países de la región tengan acciones muchísimo más aceleradas para poder llegar a eliminar el trabajo infantil al 2025. Necesitaríamos reducir, en lugar de 3,45 reducción anual, tendríamos que llegar a un 30% de una reducción anual para llegar a esta meta, es decir, llegar a sacar a 2.7 millones de niñas y niños del trabajo infantil, lo cual es una meta muy ambiciosa y muy preocupante, ¿no? Pero lo que le quería decir es que los países hemos venido actuando, pero hay que actuar de una manera más acelerada, con mejores políticas públicas y contar incluso con mayor información y nutrir todo esto. Nosotros desde la iniciativa regional se fundó en el año 2014 por las ministras y ministros de trabajo en el marco de una reunión de alto nivel. Actualmente está conformada por 30 países de América Latina y el Caribe. Y es una red de puntos focales porque tiene las 30 países, tienen personas designadas por los ministerios de trabajo. Luego hay 7 organizaciones regionales de empleadores y 7 representantes, perdón, de organizaciones regionales de trabajadores. La iniciativa ha tenido 3 fases y actualmente estamos en la fase número 3 y esta fase se ha nutrido por un programa regional para acelerar la erradicación del trabajo infantil en América Latina y el Caribe que se ha extendido hasta el año 2030. ¿Por qué hasta el 2030? Porque si se logra avanzar a esta meta que les comentaba del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, en particular la meta 8.7.1, o sea, si eliminamos el trabajo infantil, vamos a incidir positivamente en 35 otras metas de la Agenda 2030. Es decir, es muy beneficioso para el cumplimiento de la Agenda 2030 llegar a eliminar el trabajo infantil en nuestra región. Esta es la última slide que les voy a compartir sobre esta temática, pero comentarles que la iniciativa regional, bueno, está conformada por esta red de puntos focales que les comentaba y que las acciones que tiene es que, bueno, una gran incidencia política, se comparten esta red de información y evidencia, se brinda asistencia técnica a los países, se generan compromisos, se diseñan políticas, planes y hojas de ruta para prevenir y eliminar el trabajo infantil, se hacen alianzas estratégicas entre los países, entre los sectores y bueno, hay un gran intercambio de buenas prácticas entre los diferentes países para justamente avanzar y aceleradamente en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Como lo ven acá, o sea, la iniciativa trabaja para que existan políticas y estrategias innovadoras de prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel regional, nacional y local. Para este programa, les quería comentar, los países decidieron que habían 4 ámbitos prioritarios de acción para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Uno tiene que ver con el trabajo decente, ¿verdad? El trabajo decente y su relación con el trabajo infantil. Si las personas adultas tienen acceso al trabajo decente, si las personas adolescentes en edad permitida para trabajar también tienen acceso al trabajo decente, pues eso es una de las vías, desde luego, para prevenir y eliminarlo.
También todo el tema de la educación, ¿no? El acceso y la calidad de la educación para todas las personas menores de edad, incluyendo la formación profesional para las personas adolescentes en edad permitida de trabajar, y también la calidad de la educación a través de la vida, ¿no? O sea, la educación como un proceso continuo. Importante para los países también trabajar sobre el tema de las cadenas de suministro y que estén libres de trabajo infantil. Esto tiene gran trascendencia, importancia ahora, debido a todos los procesos de debida diligencia que tienen las empresas multinacionales o que exige Estados Unidos o Europa. Es un tema importante donde se va a trabajar. Y también el tema migratorio, una gran preocupación de muchos de los países de la región, que las personas menores de edad migrantes se encuentran en situación de trabajo infantil o sus peores formas. Muchas de ellas están en tránsito, cruzan diferentes países en diferentes momentos, otras son migrantes internos de los propios países, otras, bueno, ya van las familias y se asientan en diferentes países, y cómo garantizar que estas personas menores de edad que están en mayor situación de vulnerabilidad no sean víctimas del trabajo infantil o de sus peores formas. Para toda nuestra región es prioritario también el tema de la información. Prioritarísimo tener información nueva, digamos, post pandemia o actualizada sobre los efectos de esta crisis a raíz de la pandemia del COVID, la crisis socioeconómica, y también que esta información vaya a llegar a nutrir las políticas y los programas para que de una manera acelerada avancen hacia la prevención y eliminación del trabajo infantil, incidiendo sobre estos 4 ámbitos prioritarios. También es fundamental el seguimiento, el monitoreo y la evaluación continua, así como la movilización de los recursos para esta temática. Es muy relevante que de nuevamente la temática del trabajo infantil sea prioritaria a nivel político, y que esto se traduzca a que haya recursos asignados a estos planes y a estos presupuestos en todos los diferentes países para de verdad poder llegar a eliminar el trabajo infantil. Esto les quería comentar por acá, y si tengo tiempo, Mago, tengo tiempo todavía. No, pero No. te podemos regalar un par de minutos. Bueno, si me regalan un... No, yo creo que no. Voy a dejarlo por acá, pero lo que quería decir es que para concluir, con la lectura, ¿verdad? Yo traté de hacer un resumen muy rápido, pero con la lectura del material que se les dio a ustedes y con esta presentación, lo que quería decir es que en nuestra región hay acciones, todos los países tienen planes, programas, políticas que se van a revisar con nueva información, y que existe ya en el marco de esta red y de los puntos focales de los ministerios de trabajo, empleadores y trabajadores, un programa que va a llegar a acelerar las acciones que son urgentísimas para, verdad, cumplir la meta 8.7.1 de eliminar el trabajo infantil e incidir a su vez en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ceci, le hemos escuchado a Lourdes los principales instrumentos internacionales que regulan el trabajo infantil y cómo los países se han organizado en torno de prioridades, de temas comunes, de nuevos temas como la migración, ¿verdad? Como las acciones post pandemia. Para cerrar este panel, coméntanos del Perú, coméntanos de nuestro país. ¿Cuál es el marco regulatorio? ¿Cómo estamos? ¿Qué son los temas importantes a debatir acá en Perú? Estás muteada, Ceci. Muchas gracias nuevamente y gracias también a mi colega de iniciativa. Voy a compartir que nos ha introducido a la parte normativa y con la cual los países, y en este caso el Perú, como parte de sus compromisos asumidos en el contexto de los convenios fundamentales 138 y 182, que ya bien ha mencionado mi colega, nosotros hemos desarrollado un amplio paquete normativo que tiene como un primer soporte a la Constitución Política del Perú, y luego de ello está también el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y en este contexto de este documento temático orientado a proteger los derechos de los niñas y adolescentes, tenemos que se identifica y se regula la edad mínima para el acceso al empleo.
Y también se establece, como lo decía en la parte anterior de mi presentación, las jornadas máximas de día y de semana para los adolescentes que se encuentran en posibilidad de trabajar. Y en este caso, siendo el país bajo la coyuntura en la que nos encontramos y bajo las dificultades que nos encontramos, podríamos también repensar la necesidad quizás de fortalecer nuestra normativa y ser quizás consistente con distintas normas especiales en las cuales se han establecido ya mecanismos de protección exclusiva para actividades económicas, elevando la edad mínima de acceso para algunas actividades económicas, como es la agricultura o como es el trabajo del hogar, a la mayoría de edad. Quizás sería importante que surja de esta revisión de documentos y de información que se está poniendo a disposición del curso, pensar en este caso si correspondería quizás reducir lo relacionado o retirar con mayor precisión, retirar lo relacionado a una edad que establezca trabajos ligeros y quizás mirar en unificarnos y establecer la edad mínima para el país, para los adolescentes, de acceso al empleo en los 15 años de edad, que sería concordante con lo que señala ya el convenio 138 y que por las dificultades de manera intuitiva la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, podemos establecer este marco normativo un poco más estricto que pueda permitir finalmente a las políticas públicas ahondar en lo importante que es orientar los esfuerzos que se tienen a nivel del Estado en conducir y alentar que las familias, las comunidades, las escuelas protejan y permitan y garanticen la educación y la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso quizás desde una mirada en la cual ustedes pueden analizar desde el lado económico, desde las consecuencias o desde la realidad que estamos viviendo post pandemia, o también desde la realidad vinculada a la disponibilidad que tenemos para el acceso a servicios y qué tan conveniente pueda resultar y que de allí, de ese ejercicio, se puedan quizás elaborar algunas propuestas alternativas o quizás nos puedan ayudar a dar mayor contexto, contenido a esta delimitación que ya de por sí tiene el código. Otro de los puntos importantes y que se encuentra relacionado al convenio 182 es la relación de trabajos y actividades peligrosas nocivas para la salud física y moral y de los adolescentes. Y aquí es importante saber que este documento tiene dos partes importantes que sistematiza estas actividades peligrosas o nocivas tanto por su naturaleza como por su condición. Cuando hablamos aquí de la naturaleza, quisiera que ustedes también miraran en qué parte quizás la naturaleza se cruza con la condición. ¿Qué tanto es en puridad hablar sobre naturaleza y de manera separada hablar de condición? En muchos de los casos tal vez podemos encontrar entrelazadas estas actividades y quizás como un ejercicio aplicativo pensar en estas actividades a las cuales los niños, niñas, en el marco de lo que ya dispone esta relación, ustedes puedan decir, en efecto, hay actividades que no solamente son identificadas únicamente en la naturaleza. También se miran y tienen sus matices desde la condición, y es aquí donde sería importante que las podamos relevar para que desde la administración establezcamos también criterios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de naturaleza, hablamos de características intrínsecas de la labor.
que la misma naturaleza pone en riesgo la salud, la seguridad y la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, un nightclub para un adolescente de 14, 15 años, ¿no? Y todos los peligros que este pueda acarrear. Pero también a nivel de la condición, también esta puede generar un peligro, este mismo centro de trabajo. ¿Por qué? Porque la condición que demanda, por ejemplo, trabajos nocturnos o extendidos en horas, y que finalmente generan ese mismo perjuicio que lo miramos desde la naturaleza. Y qué interesante sería que podamos mirar esta relación de trabajos peligrosos con esa mirada de aplicación que finalmente nos lleve a quienes están haciendo la tutoría de este curso a resolver preguntas o anotarlas y trasladarlas y compartirlas para poder mirar en la necesidad de poder ir tomando forma y mejorando el mejor uso de este documento normativo. Otro de los aspectos que es bastante necesario y que ha tenido una mirada de poder ser horizontal a nivel de distintas políticas públicas que se han aprobado en los últimos años en el Estado es el procedimiento administrativo de autorización de trabajo adolescente, que lo realizan por cuenta ajena o en relación de dependencia. Y este documento administrativo es el que nos da a nosotros el sustento para decir por qué en el país nosotros no promovemos el trabajo adolescente, sino más bien tiene un carácter de restrictivo de supervisión, de cuidado y de supervisión. ¿Por qué? Porque este procedimiento se establece y se considera para poder evaluar las condiciones en las cuales se da una contratación de un adolescente en un centro de trabajo. Y sobre esas condiciones y sobre la garantía de poder continuar su formación académica es que se emite la autorización. Y es aquí donde reza o manda la importancia de poder promover, difundir y establecer el conocimiento de esta norma, y que también se sepa que a nivel de las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo existe esa obligación de poder emitir estas autorizaciones de manera oportuna, diligente y en el contexto que lo requieran los y las adolescentes. Y aquí mirarlo también con el enfoque transversal que se ha tenido, porque ustedes podrán revisar, por ejemplo, en la política nacional de lucha contra la trata de personas, en la política nacional del pueblo afroperuano, en la política que es central para la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, se encuentra como servicio con una mirada de difusión y con una mirada también de poder ser adquirido como formas de hacer frente a la problemática pública que protegen estos instrumentos, este procedimiento. Por ejemplo, también cuando hablamos de minería informal e ilegal y se está realizando acciones para poder revertir esta situación, en el plan en concreto que se tiene, también hemos incluido esta herramienta con el objetivo de poder establecer una mirada articulada, multisectorial, que nos ayude a poner en conocimiento este servicio y también del mismo modo nos lleve al objetivo final, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y algo que habla de manera consistente con cuál es la voluntad política y alineada a los compromisos internacionales que tiene el país desde hace muchos años y que es consistente con relación al trabajo infantil, son dos leyes que tienen una mirada de prevención y erradicación del trabajo infantil, y una de ellas es la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Si bien existió una mirada de preocupación con relación a qué van a hacer
las adolescentes que se encontraban bajo las circunstancias de trabajo del hogar, lo que nosotros respondimos frente a esta situación es ya el listado de trabajos peligrosos del año 2010, y los invito a revisarlo y mirarlo y darle esa lectura, establecía que por las condiciones y por la naturaleza de las funciones, esta actividad era prohibida para las personas menores de edad. Era un trabajo peligroso. Pero además de eso, se asociaba una condición y una situación social que se vive a nivel de nuestro país, que es la violencia de género o la violencia dentro de los espacios del hogar, y que ponía aún en más riesgo a quienes trabajaban y siendo todavía menores de edad y que no se encontraban en un espacio quizás seguro para ellas, y que finalmente, y digo para ellas porque ustedes saben, al igual que nosotros, que el trabajo del hogar tiene representado al 95% a mujeres. Y es aquí que la peligrosidad se daba desde dos espacios, desde lo que ya señalaba técnicamente el listado de trabajos peligrosos del año 2010 y lo que el contexto social nos reportaba con relación a la violencia dentro de los hogares, y que esto era peligroso para las mujeres que eran parte de ese grupo familiar, y se pueden imaginar finalmente cómo sería de riesgoso también para quienes son personas, mujeres que trabajan y menores de edad que trabajan dentro de este hogar. Entonces la justificación se abrió desde esos dos lados, y ese es el porqué. Y es allí lo maravilloso que tenemos nosotros los servidores públicos, que podemos encontrar en la racionalidad la posibilidad de regular para poder de alguna manera establecer algunos parámetros de cuidado y protección, pero para poder hacerlo efectivo necesitamos que la mirada crítica, la lectura y el deseo de poder ir ahondando en estos temas nos pueda ayudar a tener un equipo a nivel nacional en los distintos espacios y roles que les toca cumplir para poder dar una respuesta y una mirada comprometida con relación a poder hacer real lo que desde el espacio sectorial y desde las competencias y la rectoría se aprueban como normas. Y del mismo modo ocurrió con la ley del régimen laboral agrario, y en este caso también en el artículo 6 de esta disposición normativa se prohíbe de manera expresa el trabajo infantil y la contratación de personas menores de edad, es decir, a partir de los 18 años. Y este es el marco normativo que nos rige a partir de las últimas normas que tenemos a disposición y que son para nosotros un referente. Además de ello, tenemos normas, no sé si me queda algo de tiempo para decirlo brevemente, normas de carácter sectorial aprobadas con resolución ministerial, como es, por ejemplo, el MIRTI, que es el modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, que es una herramienta de la política pública que nos permite identificar la latencia de peligrosidad hacia el trabajo infantil en las zonas, a nivel regional, a nivel local, y nos permite en esa información que tenemos disponible tomar acción para poder revertir ese nivel de riesgo. Y para eso, posteriormente se aprobó el modelo de detección e identificación del trabajo infantil, que es el modelo municipal, que es una mirada de gestión territorial respecto de este problema público. Y que aunado al MIRTI, el modelo municipal es la herramienta para poder dar respuesta a esta peligrosidad, a esta latencia, pero también a la situación de trabajo infantil que se vive dentro de las localidades. Y es allí que les encargo también revisar este documento, mirar dentro de la cadena del proceso de implementación del modelo municipal, dónde está el rol que ustedes deben cumplir, y si es que el marco que diseña o establece las funciones, cómo ustedes lo podrían aplicar, o si necesitan
alguna desarrollo más o tienen algún aporte para poder potenciarlo. Qué importante sería lograr eso de la mano de ustedes en este curso y poder de esta manera tener resultados ya no solo a nivel académico, sino proyectados al desarrollo y al ejercicio del rol que nos toca a nosotros realizar como funcionarios, servidores públicos y servidores en el contexto de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, como una responsabilidad ya no solamente funcional, sino ética, comprometida con el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Y para no perder la viada de tu exposición, comentarte que hay varios comentarios en el chat relativos a la normativa y legislación nacional. Se nos está comentando, por ejemplo, que sería conveniente que se siga impulsando la modificación de las edades mínimas. También se está comentando que debe haber un procedimiento ágil y accesible para los adolescentes que terminaron sus estudios y cuentan con una carga familiar en trabajos ligeros y permitidos. ¿Cuál crees tú que son desafíos importantes para perfeccionar, mejorar, completar el marco de legislación, de normativa de política pública en Perú? ¿Cuáles crees que son los desafíos y los temas que debemos seguir discutiendo y encontrándole salida en este aspecto acá en nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo creo que el país tiene ahorita un enorme desafío, que es el desarrollo de la Política Nacional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, y que este documento de política se aprueba a través de una norma que tiene carácter de decreto supremo y que es firmada y autorizada por el ministerio, es firmada por el presidente de la República y autorizada por el ministro que se encuentra a cargo del sector. Y esta norma, como desafío, tiene la posibilidad de mirar cuáles son los planteamientos más urgentes que tiene la resolución del problema público que estamos enfrentando. Y uno de ellos, por ejemplo, a nivel normativo, puede ser cómo establecemos de manera unificada los criterios para identificar las edades mínimas que de manera, en algunos casos puntuales, se han elevado a la mayoría de edad, pero, sin embargo, a nivel del Código de Niños y Niñas y Adolescentes, mantenemos, por ejemplo, en los 14 años y continuamos incluso teniendo excepciones vinculadas a trabajos ligeros que finalmente, como hablábamos al inicio de la presentación, termina siendo una zona gris que puede permitir, o a través de ella es una válvula en la cual se pueden establecer medidas de actividades económicas que afectan el ejercicio de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que el desafío está en unificar, en establecer una normativa que pueda ser mucho más sistemática, consistente a nivel de lo que como Estado estamos persiguiendo. Del otro lado, repensar el incremento de la edad mínima para acceso al empleo y finalmente que estos puntos de desafío puedan ser incorporados también a nivel de la política nacional, que ya de por sí la política nacional tiene un enorme desafío desde el diagnóstico, desde cuadrar, por ejemplo, aspectos a lo que significa el trabajo familiar agrícola y en qué parte estaría permitido el trabajo para los adolescentes, en qué medida el trabajo que realizan o las actividades que puedan realizar los niños, niñas, está vinculado a aprendizajes o a saberes ancestrales y no a trabajo infantil, y en qué punto podemos también visibilizar que este porcentaje que es un poquito más alto en varones no significa la invisibilización del trabajo doméstico que es bastante demandante en las niñas y que finalmente necesita tener un enfoque de género
para poder establecer equilibrios de corresponsabilidades, de adecuada responsabilidad, distribución de las actividades, y que finalmente esto no recaiga en las espaldas de nuestras niñas y que termina siendo adverso para su desarrollo. Entonces, qué enorme responsabilidad tenemos como país, Magola, y sobre eso yo creo que me centraría en estos 3 puntos y en el diagnóstico de la política, que necesita de un punto que es el enfoque de género y en otro una mirada un poco más aguda vinculada a las familiares agrícolas, donde nosotros sabemos que se concentra el mayor número de trabajo infantil en el país. Gracias, Ceci. Importantes desafíos. Tenemos más de 130 personas en este webinar del día de hoy, que esperamos empiecen y continúen reflexionando sobre esta problemática. Se nos está agotando el tiempo y querríamos mirar unas preguntas adicionales que hay en el chat. Quería, Lourdes, comentarte que nos están manifestando en el chat la preocupación sobre el incremento del trabajo infantil que deviene de la crisis migratoria venezolana. Tú trabajas en una región que tiene una tradición migratoria muy importante. En Costa Rica hay una migración tradicionalmente de nicas, ¿no es cierto?, de personas de Nicaragua. En Haití hay ahora un éxodo importante de familias y de personas. Bueno, México ni se diga. Cuéntanos, ¿qué se está discutiendo? ¿Qué se está debatiendo? Nos dijiste que esta era una prioridad en la región. ¿Qué están ustedes considerando, debatiendo respecto de el enfoque de migración y movilidad humana referida al trabajo infantil? Sí, muchas gracias, Magola. Es una preocupación en la región entera de América Latina y el Caribe esta situación, porque hay países que no tienen suficientes servicios, por ejemplo, para atender a las personas menores de edad migrantes, incluyendo la educación, ¿no? Hay países que no tienen suficientes cupos en las aulas y que no pueden brindarle a estas personas menores de edad que van a residir ya en su país el tema de la educación. Entonces, estas personas terminan con sus madres trabajando, ¿no? Entonces, ahí ya se dan la situación de trabajo infantil o incluso como las peores formas. Luego, dado que hay para muchos países, incluyendo Costa Rica y últimamente muchos países centroamericanos también, hay una gran cantidad de personas venezolanas que están en tránsito, ¿no? Entonces de repente las ves como cosa que no se veía, para hablar de mi país, no se veía no se veía personas venezolanas, por ejemplo, personas adultas jóvenes con sus bebés pidiendo dinero en los semáforos. Eso es lo que estamos viendo, o familias enteras con sus niñitos en los coches pidiendo dinero para continuar, ¿no? su viaje, y ahora con mayores retos porque Estados Unidos pues ha cambiado el acceso, ¿no? Entonces estas personas están y sus hijos e hijas están fuera del sistema educativo, y muchos países no cuentan con los servicios ni incluso con, como con una regla sobre qué hacer. Uno de los países me decía desde la oficina de atención al trabajo infantil que había recibido una llamada de una madre que quería pedir un permiso para su hija de 17 años para trabajar, una hija venezolana y en otro país que no es Venezuela. Entonces decía, uy, no tenemos como el mecanismo, incluso no está reglamentado qué hacer en esos casos, ¿no? Entonces esto está surgiendo de forma común, qué servicios dar, con qué medios, ¿no? Y qué hacer incluso para las personas adolescentes en edad permitida de trabajar. Lo que todos los países actúan de la forma posible para prevenir y eliminar las peores formas, pero sí es mucho más frecuente, y al saber que las personas menores de edad, migrantes, estén o no acompañadas de sus familias, están todas en una situación de mayor vulnerabilidad y por ende están en una situación que pueden ser mayor frecuencia de víctimas de las peores formas de trabajo infantil, y hay una gran preocupación. El año entrante, en el marco de la iniciativa regional, vamos a impulsar un estudio sobre la temática, siempre orientado a dar recomendaciones a los países para que puedan mejorar sus programas, sus políticas, sus servicios y poder llegar a proteger a estas personas menores de edad y en muchísimos casos restituir sus derechos humanos, ¿no? Y antes de darte la palabra, me alegró mucho escuchar a la doctora, a Cecilia, lo que dijiste de la perspectiva de género.
sin duda también desde la iniciativa regional tenemos una estrategia de género que se va a implementar, porque hay que mirar justamente cuáles son esas diferencias, ¿no? En los tipos de trabajo y que tienen las niñas y los niños o las y los adolescentes. Y bueno, me alegro mucho que lo mencionaste porque si seguimos sin considerar que existen estas diferencias, la literatura académica demuestra que se incide mayormente sobre la eliminación o la prevención del trabajo infantil de los niños y los varones, pero no llegamos a cambiar la situación de las niñas y las adolescentes. Y como decía Cecilia, mucho del trabajo que realizan ellas está enmarcado en el trabajo doméstico remunerado o en su propio hogar, ¿no? Y si no llegamos a estrategias que van a incidir sobre un cambio cultural, no vamos a cambiar esta situación para ellas, con la afectación a la escuela, ¿no? Al descanso, etcétera, y no van a tener las mayores oportunidades. Entonces, gracias por mencionarlo, Cecilia, y también va a ser un trabajo que vamos a impulsar con fuerza el año entrante y le vamos a compartir también. Gracias. Gracias. Hay algunos mensajes que aluden a un tema que no está estrictamente relacionado con los temas del panel de hoy. Decirles a los participantes que lo estamos anotando para pedir su exploración en el siguiente panel que tiene relación con el trabajo infantil en calle. Lo voy a proponer de todas maneras y lo dejo abierto a nuestras panelistas. Hay mucha preocupación con el incremento del trabajo infantil en calle que está asociado también a la migración, pero no solo. Y nos preguntan qué se podría hacer, qué acciones hay. ¿Hay alguna experiencia que tú conozcas, Lourdes, en los países que coordinas, Ceci, acá en Perú, que se podría hacer con esta problemática que está, digamos, subiendo en términos de magnitud? Sí, sí puedo comentar, en diferentes países lo que hacen es que trabajan de forma interinstitucional. Y entonces acuden, por ejemplo, a la Oficina de la Niñez, con el Ministerio de Trabajo, con la Fuerza Pública, a tratar de buscar a las familias y darles otras posibilidades, ¿no? Pero sí, el tema de trabajo infantil lo he escuchado también de los niños y las niñas en las calles asociado a la mendicidad. Todo esto lo que refleja son las pocas posibilidades y la mayor situación de vulnerabilidad en que están. Y si son personas migrantes, luego que el Estado tenga una política pública para poder atenderlos y responder a sus necesidades. Y ante recursos más limitados, hemos visto que los estados tienen una gran preocupación y menos capacidades para atender. Entonces está siendo un problema, pero que sí tiene todo el deseo de los de poder atenderlo y restituir esos derechos. El año entrante también esperamos que en el marco de la iniciativa tengamos unos documentos sobre la problemática, recomendaciones y demás para poder compartirles también. No sé, Cecilia, si vos conoces algo en particular de Perú. Yo creo que tenemos una herramienta que puede ayudar a identificar y revertir esta situación y canalizar los casos dentro de las instituciones que conocen el modelo municipal, ¿no? El modelo municipal puede llegar a tener la potencia y finalmente en sí mismo demandar a las entidades que se encargan de la distribución de los recursos, incluso a los mismos alcaldes de los distintos gobiernos locales, para poder asignar mayores y mejores recursos en este proceso. Me parece que tenemos a nivel local esa capacidad a través de la inspección municipal, de esta labor que realizan los inspectores municipales, de poder identificar este trabajo, esta actividad que realizan los niños en calle, y lo cual tiene un punto bastante sinuoso y borroso que está vinculado entre la mendicidad y el trabajo autónomo que se da con la venta de caramelos o de cualquier otra cosa que creativamente a veces estos niños realizan para poder solventar alguna necesidad. Sin embargo, también no podemos perder de vista que se puede tratar de situaciones delictivas como trata de personas, que están en sus peores formas, ¿no? Que es el alquiler de niños, que es el sometimiento a la mendicidad para poder traer una cantidad de dinero y entregar a esta persona que realiza este tipo de
situaciones. Y es allí donde resalto lo que tú decías, María Lourdes, de este trabajo multisectorial, donde tenemos que convocar al Ministerio Público, donde tiene que estar la inspección municipal, también la parte administrativa desde la inspección, que nos ayude a poder articular de manera adecuada y poder conducir estos casos hacia las áreas que ven la protección de los niños como unas para poder de manera adecuada revertir esta situación. Yo creo que tenemos una herramienta potente, nos ha costado muchísimo trabajo y muchísimos años también. Lo hemos visto en algunas experiencias, por ejemplo en Selva Central, que ha sido transformador incluso para la vida de los mismos agentes municipales, el poder involucrarse dentro del modelo y poder ya no solo mirarlo desde los funcionarios, sino como parte de su vida, ¿no? Yo nunca voy a olvidar cuando estuve en Pichanaki y uno de los agentes municipales me dijo, yo paseo con mi familia y veo que un niño está cargando leña con un adulto y me le acerco al adulto y le digo, mira, amigo, no hagas que haga eso el niño porque le va a generar un problema en la espalda, le va a doler la espalda, ¿no? Así tan coloquial lo estoy diciendo, como me lo dijeron en ese momento, y el Señor lo dijo, pero yo también lo he hecho toda la vida, pero dice que en ese momento encuentra un rostro que conecta con los ojos de este agente municipal y le dice, pero usted tiene razón porque yo tengo problemas de lumbalgia desde que soy muy joven. Y dejó y quitó la carga de su familiar, puede ser su hijo, eso no lo teníamos en precisión, y él comenzó a llevar esa cantidad de leños, madera que llevaba. Entonces yo creo que eso es un punto de inicio. Tenemos que partir de algo. Quizás las dificultades económicas, de procedimientos, las trabas administrativas, la limitación de personal, es una constante dentro de la realidad administrativa de nuestro país y que lo hemos visto reflejado y con gran agudeza a nivel de la pandemia, que nos puso en una situación de cuestionamiento respecto de la capacidad del Estado, ¿no? Sin embargo, ya en la coyuntura en la que nos encontramos, que es post esa grave crisis, tenemos que ir estableciendo maneras para poder optimizar los recursos que tenemos y para poder demostrar que sí es necesario tener más Estado, que sí es necesario también que nos dotamos de mayor ética en el trabajo que desarrollamos y que nos comprometamos con las actividades que tenemos para que sean un reflejo también en nuestra vida diaria, así como que trabaja como agente municipal en Pichanaki, ¿no? Yo con eso agradezco la oportunidad. Estamos súper pasados de tiempo. Hay algunas preguntas altamente especializadas. Quisiera terminar con una que te la voy a hacer a ti, Cecilia. Hay un debate en el chat ahorita. Están debatiendo ya entre los participantes, lo cual me parece súper interesante. Pero decirles, si tienen preguntas, lo pueden poner también en el foro de la plataforma Moodle, en donde nos vamos a estar viendo a lo largo de este curso y ahí también podemos contestar. Entonces, si en este momento no alcanzamos a contestar todas las preguntas, pónganlas en el foro. Nuestro rol como tutoras es atender sus inquietudes y sus dudas. Ceci, hay una consulta altamente especializada, decía, de una participante que dice en el listado anterior de actividades peligrosas estaba claramente establecido que la construcción civil era una actividad peligrosa, que ahora dice más bien que los trabajos que impliquen la exposición a cualquier agente físico, químico o biológico. Y entonces la pregunta específica es, si un centro de trabajo no viola estas exposiciones máximas, ¿se podría entender que un adolescente puede trabajar en construcción civil? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es que aquí ya no solamente es la condición, sino es la naturaleza.
Y de por sí, la naturaleza lo hace ya prohibido a nivel de trabajo de construcción civil, ¿no? Y es por eso que yo los llamaba a esa amalgama entre la naturaleza y la condición, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí, el trabajo en construcción civil en este caso es una actividad altamente riesgosa y que debe estar prohibida y que tiene que estar prohibida y es prohibida también para nuestro país. Si es que finalmente dentro de un trabajo en concreto en construcción civil no se superan estos límites o estos niveles de contaminación, de acceso a químicos, etcétera, finalmente no la hace una actividad más amable para los niños, niñas y adolescentes, sino que por alguna circunstancia particular puede finalmente tener en este momento las condiciones, pero sin embargo a nivel de naturaleza sí encontramos la peligrosidad, el riesgo y la afectación finalmente de lo que se pueda desarrollar como actividad para un niño que pueda amenazar su desarrollo adecuado para un adolescente. Yo a veces tengo este tema de niño adolescente porque yo tengo una hija de 16 años y que yo le digo niña a veces, ¿no? Y me mira, pero es así, nos es difícil a veces entrar en esas diferencias cuando no aceptamos tan rápidamente el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Muchísimas gracias. Nuestro compromiso con los participantes a mirar sus inquietudes y sus preguntas de este primer foro, porque hay otras respecto de trabajo informal que ya no nos da el tiempo para atenderla, pero para incluir en el siguiente panel que viene el día 17 de una vez para que lo apunten en sus ocupadas agendas. El día 17 a las 3 de la tarde vamos a estar trabajando el tema de peores formas de trabajo infantil. Entonces, vamos a incluir muchas de sus inquietudes de este panel al siguiente. No sé si Edixon, nuestro compañero del Ministerio de Trabajo, tiene algún anuncio que hacer a los participantes, sino para ir cerrando ya esta sesión, que se nos ha ido un poquito el tiempo, pero había mucho debate en el chat. Gracias, Margola. No, en realidad súper complacido por la participación y justo te comentaba, bueno, te quería comentar allí también por interno que en vista de que sí hemos tenido interesantes participaciones por el chat, lo vamos a descargar también y también pueden hacer las consultas como tú bien comentabas en el foro y entonces también estos planteamientos que están haciendo por el chat lo vamos a tomar en cuenta para abordarlos en la próxima sesión que precisamente hablamos de estos temas, el trabajo adolescente peligroso y vamos a abordar también el tema del listado de trabajos peligrosos. Así que, nada, yo quedo en total disposición por acá, pero era básicamente eso que quería solamente puntuar. Gracias, Mauro. Finalmente, para cerrar, decirles que las presentaciones de nuestras colegas van a estar disponibles en la plataforma Moodle, los vamos a poder colgar y también la grabación de esta sesión. Sin más, les quiero agradecer muchísimo a Cecilia y a Lourdes por su tiempo, por su disposición y su interés en habernos acompañado. Esta era nuestra primera experiencia. Tenemos 140 participantes. Estamos súper contentas con esto. Gracias por haber estado aquí. Animamos a los participantes y a las participantes que sigan de cerca todos los contenidos del curso, se metan a investigar la plataforma, se familiaricen con ella. Sí, les vamos a remitir el acceso a las clases Zoom, les vamos a enviar el recordatorio el día anterior, el mismo día, a la hora, para que nos acompañen masivamente como el día de hoy. Les agradecemos muchísimo, tengan un buen resto de tarde, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias. Gracias. Muchas gracias.